Y hablamos con Ale Loucau de lo que sucede en Europa, no solamente de la guerra en el este europeo, sino también de un tema económico realmente acuciante, la inflación en Europa. Ale, ¿por qué nos ocupamos de este tema? Bueno, precisamente una de las consecuencias de la guerra tiene que ver con el aumento de la inflación en Europa y en realidad en todo el mundo. Pero justamente en los países anglosajones y en la Unión Europea llaman la atención las cifras. Se registra la inflación más alta de los últimos 40 años. Me atrevería a preguntarte el índice, que por ahí resulta irrisorio para los latinoamericanos que estamos más acostumbrados a índices bastante más altos. Pero bueno, lo cierto es que ronda ¿cuánto? Claro, bueno, el 9,8% en España. No se veía ese índice desde los años 80, 7,3 en Alemania, que es la potencia más importante de Europa junto con Francia. La última vez que tenían inflación había un muro que separaba el país. La Unión Soviética estaba en crisis, bueno, todo antes de los 90, a principios de los años 80. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué tiene relación con la guerra? Porque tiene que ver con la inflación del precio de los alimentos, el precio de la gasolina, que bueno, hace aumentar los precios en general, ¿no? Y todos señalan a Rusia, ¿no? Hay claro, como allí una especie de flecha que dice miren para aquel lado. Exacto. Bueno, Rusia en parte, por un lado, por el tema del precio del gas. Bueno, las potencias occidentales decidieron aislar a Rusia precisamente y Rusia responde aumentando, justamente cambiando la moneda con la cual se van a pagar entonces, se va a pagar el gas, que es ya no recibir rublos, no recibir euros y sí recibir rublos. Esa es la apuesta de Putin, ¿no? En el Claro. marco de esta situación internacional que, como decíamos en el comienzo, ha generado mucha preocupación en Europa en un ámbito en el que no estaban acostumbrados. Nosotros sí. Pero bueno, evidentemente es un fenómeno internacional. Claro, bueno, es un fenómeno internacional y además el Banco Central Europeo lo que dijo es que la inflación no iba a bajar en todo el año 2022. Entonces, lo que nos preguntamos es si esto va a terminar, esta situación económica, esta guerra económica que se desató a partir de la guerra en Ucrania, va a terminar cuando termine el conflicto. Y bueno, efectivamente parece que no va a suceder porque las sanciones contra Rusia persisten y también, por supuesto, las medidas que toma Rusia respecto a los países europeos. También tenemos que hablar de una inflación que venía arrastrándose desde antes de la guerra. Ya sabíamos que Biden tenía algunos problemas en Estados Unidos por su alta inflación. Bueno, ahora está una inflación que está llegando casi al 10%, que es algo inaudito en lo que se refiere a los países centrales, ¿no? Ale, en un ratito nos metemos de lleno en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania-Rusia, a partir justamente de lo último que se conoce a raíz de las negociaciones. ¿Te parece? ¿Cómo no?